los sujetos con los que se trabajan, digamos, inicialmente estaba muy ligada al trabajo con organizaciones campesinas e indígenas, pero hoy vemos como la emergencia de nuevos sujetos, colectivos feministas, colectivos trans, organizaciones de víctimas. Esto está, digamos, diversificando el campo y las formas en que se entiende la relación de la investigación-acción participativa. Por otro lado, hay cambios importantes que a mí me parecen complejos en el peso que tiene, digamos, en el valor que ha tomado la idea de hacer IAP y lo colaborativo, que de alguna manera se ha convertido en una forma de dar estatus académico, y eso creo que pone en riesgo la manera en que se está entendiendo. Creo que como esos mecanismos de burocratización de alguna manera tratan de controlar los tiempos, los objetivos, las reflexiones, el horizonte político de las investigaciones IAP o colaborativas, terminan como limitando, restringiendo las posibilidades de que sea un verdadero ejercicio político. Acción participativa, digamos que le apuesta a ciertos horizontes políticos y no necesariamente con un grupo, ¿sí? Porque las contradicciones no solo se están dando entre élites sociales y económicas y políticas y los sectores populares, sino entre los mismos sectores populares. Entonces, ¿cómo hacer para que las investigaciones que aportan a procesos emancipatorios con un grupo no impliquen formas de opresión para otros? El mismo campo de trabajo, de ejercicio, tanto de los movimientos como de los investigadores se ha transformado, y eso también implica reflexionar críticamente sobre cómo las condiciones bajo las cuales se establecen los vínculos están limitando o habilitando ciertas formas de hacer investigación-acción participativa. Hay tensiones sobre cómo entendemos lo colaborativo. Eso lo han señalado muchísimas personas, pero si entendemos que lo colaborativo es colaborar con procesos sociales y políticos, o si lo colaborativo tiene que ver con colaborar en el desarrollo de una investigación, en el desarrollo de un producto, en el desarrollo de un proyecto. Lo colaborativo, la investigación-acción participativa ligado a los procesos, esto implica un trabajo de largo aliento, y usualmente la lógica de los proyectos, la lógica de los productos no permite la constitución de relaciones como orgánicas, sólidas, vínculos también tanto políticos como afectivos, y de confianza entre la gente. Como mencionaba, creo que tiene que ver con cómo nos ubicamos no solo frente a las contradicciones hacia afuera, sino hacia adentro, ¿sí? Porque las contradicciones de todo tipo están atravesando como el ejercicio de la investigación-acción participativa. ¿Cuál es el lugar que nosotros ejercemos frente a trabajar con las contradicciones que... Yo creo que la investigación-acción participativa, lo primero a lo que nos confronta es a las formas de hacer, a las formas de experimentación política, que cuando la investigación se convierte en un hacer y en una metodología que no es una metodología para acumular conocimientos, sino formas de trabajar en el sentido amplio, o sea, entendiendo el trabajo tanto en el sentido del esfuerzo que implica, pero el trabajo también como una posibilidad de creación de otros órdenes sociales. Primera cuestión que para mí es fundamental, y es que ningún tejido organizativo se sostiene sin un tejido afectivo sólido. ¿Sí? Que construir tejido organizativo no es una cuestión solamente de afinidades en el horizonte político, sino también de un compromiso afectivo, de tomar en cuenta al otro y comprometerme con el otro. Entonces, que la agencia, nuestra capacidad de agencia, no está en nosotros, sino en las relaciones que construimos con los otros, que la posibilidad de hacer está en los ejercicios mancomunados, con todas las contradicciones que
que estos ejercicios tienen.